Bien, chicos, continuando con el desarrollo de las preguntas, vamos a hacer ahora la número 84. Para la número 84, mira, me dice, en la figura se muestra un péndulo cónico, ¿ok? De 0,5 kilogramos y una altura de 50 centímetros, que gira con velocidad angular constante. Determine la velocidad angular. G vale 10. Muy bien. Bueno, como te darás cuenta, esto es un ejercicio de dinámica circunferencial. Por lo tanto, aquí vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Además, la aceleración centrípeta es igual a la rapidez angular al cuadrado multiplicado por el radio. Y mira, vamos a utilizar esta formulita porque justamente es la rapidez angular lo que me están pidiendo. Listo. ¿Qué hacemos acá? Aquí vamos a calcular las fuerzas. Por ejemplo, aquí que tenemos su peso. Como su masa vale 0.5 por 10, porque G vale 10, su peso sería 5 newtons. La otra fuerza que hay acá es la tensión. Estas dos fuerzas me generan una fuerza resultante, que es la fuerza centrípeta, que es la fuerza que apunta al centro. Muy bien. Como te darás cuenta, esta fuerza, mejor dicho las tres, me van a formar acá un triángulo. ¿Sí? Vamos a hacerlo de esta manera. Aquí se va a formar un triángulo. La tensión, el peso que vale 5. Vamos a tener acá un triángulo de fuerzas. 5 newtons. Y la resultante de las dos es la fuerza centrípeta, que estaría por acá. ¿Ok? Listo. Además, por acá el ángulo es de 90 grados. Y acá el ángulo es θ. Tengo un triángulo de fuerzas. Pero también voy a tener un triángulo de longitudes. Porque mira, acá tengo otro triangulito. O mejor dicho, el mismo. Pero ahora con longitudes. Mira. Vamos a tener lo siguiente. Acá tenemos un triángulo de longitudes. Mira. El ángulo θ es acá. Esto es H. Y esto es el radio. Y estos dos triángulos son semejantes. Por lo tanto, podemos establecer proporción. Por ejemplo, yo puedo decir acá que la fuerza centrípeta es a 5, como el radio es a H. ¿Ok? Y reemplazamos. Miren, muchachos. La fuerza centrípeta, esto pasa por acá, sería 5R sobre el H. Pero el H, ¿verdad? Son 50 centímetros, o sea, medio metro. Medio metro. ¿Listo? Y ahora sí reemplazas. La fuerza centrípeta, ¿qué es igual? La fuerza centrípeta es la masa, vamos reemplazando, por aceleración centrípeta. ¿Ok? Pero la aceleración centrípeta es esto, así que vamos a hacerlo de frente. Rapidez al cuadrado multiplicado por el radio. ¿Listo? Este 2 sube a multiplicar y sería 10R. ¿Cierto? Simplificamos los radios. La masa es 0.5, que es un medio. Podemos dejarlo así. Un medio de W cuadrado. Y eso sería 10. ¿Ok? Este 2 pasa a multiplicar y sería 20. O sea, W cuadrado es 20. Sacamos la raíz. Y W vendría a ser 2 raíz de 5 radianes sobre segundo o simplemente segundo a la menos 1, que es como aparece la respuesta. Ya está. Esta sería la respuesta, chicos, para la pregunta número 84. ¿Listo? Vamos con las últimas dos. Vamos con la pregunta número 85. La pregunta número 85 ya pertenece a los condensadores y me dice, determine la capacidad equivalente entre los puntos A y B del circuito ilimitado mostrado en la figura. Mira, me piden la capacitancia equivalente. ¿Ok? ¿Sí? Está bien. La capacitancia equivalente. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, como esto es un conjunto de condensadores que va al infinito, son muchos, entonces lo que vamos a hacer acá es ver la parte de condensadores que se repite.
¿Ok? Mira, si nosotros observamos la figura, ¿sí? Nosotros observamos la figura. Te vas a dar cuenta, mira, que todo esto de acá, ¿sí? Es la porción que se está repitiendo. Ahí está, mira. ¿Sí? Observa todo el circuito, ¿sí? Imagínate, tú tapas esta parte, pero si tú te das cuenta, si nosotros tapamos esta parte, lo que queda es prácticamente lo mismo. Entonces, esto de acá tendría que ser el mismo circuito. Y todo esto de acá sería la capacitancia entre A y B. ¿Cierto? O sea, la capacitancia entre A y B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos reemplazando, pero a la vez también vamos desarrollando. Por ejemplo, estos dos están en serie, estos dos también están en serie. Entonces vamos a tener lo siguiente. El circuito se reduce de la siguiente manera. De esta forma. ¿Ok? ¿Sí? Entonces aquí, bueno, como esto está en serie, ya sabes que cuando estamos en serie, y hay dos, es el producto entre la suma, y te va a quedar C. Acá también igualito, esto en serie, el producto entre la suma, y también me va a quedar C. Se me va a quedar un solo condensador, que vale C, y aquí esto también vale C. Por acá nos ha quedado este condensador, que es la capacitancia entre A y B. ¿Ok? Esto es A, y esto es B. Y ahora, esta capacitancia entre A y B con esta capacitancia están en paralelo. Ya sabemos que cuando están en paralelo se suman. O sea, acá vendría a ser C más la capacitancia entre A y B. Listo. Y finalmente, miren chicos, nos va a quedar lo siguiente. Aquí nos queda esta capacitancia, ¿ok? Y por acá vamos a colocarla por acá. Nos queda esta capacitancia que es C más la capacitancia entre A y B. ¿Listo? De esta manera. Entonces, esto es A y esto es B. Finalmente, estos dos capacitores están en serie. Por lo tanto, la capacitancia entre A y B, o sea, todo ya, vendría a ser, cuando son dos y están en serie, es el producto entre la suma. Entonces acá sería el producto C por la capacitancia más la capacitancia entre A y B, el producto entre la suma. Sumamos 2C más la capacitancia entre A y B. ¿Ok? Y desarrollamos. Esto pasa a multiplicar para acá, ¿verdad? Vamos a hacerlo por acá, por el tema del espacio. Pasamos a multiplicar y sería 2C por la capacitancia entre A y B más, y esto por esto, te va a quedar la capacitancia entre A y B elevado al cuadrado. Desarrollando por el otro lado, vamos a tener C cuadrado más C por la capacitancia entre A y B. ¿Listo? Vamos acomodándolo y vamos a tener capacitancia entre A y B al cuadrado, ¿ok? Esto pasa a restar, 2C menos C, te queda C por la capacitancia entre A y B, y esto también lo pasamos a restar, menos C cuadrado, y todo eso es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una ecuación de segundo grado, ¿cierto chicos? Una ecuación de segundo grado. Y acá podemos aplicar el aspa simple, pero desarrollando con aspa simple esto no va a salir, ¿cierto? Entonces vamos a tener que aplicar nuestra ecuación cuadrática, teniendo en cuenta que aquí el coeficiente es 1. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, esto sería el A, esto sería el B, y esto de acá sería el C. ¿Ok, chicos? ¿Sí? ¿Está bien? Listo. ¿Y cómo es la ecuación cuadrática? A ver, vamos a hacerlo por acá, por el otro lado, que ya no nos alcanza. No hay problema. Vamos a hacerlo por acá. Reemplazamos en la ecuación cuadrática. Tú ya sabes que la ecuación cuadrática, en este caso, necesito encontrar la capacitancia entre A y B. Entonces, ¿cómo sería la ecuación cuadrática? Sería menos B más menos la raíz
de B cuadrado menos 4A por C sobre 2 por A. Entonces, la capacitancia entre A y B sería menos B, pero B vale C, más menos la raíz de B, que vale C, al cuadrado, menos 4A, que vale 1, por el C, en este caso que es todo este valor, menos C cuadrado. Ahí está, chicos. Todo sobre 2A. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuánto nos queda ahí? Entonces yo diría que la capacitancia entre A y B sería igual a menos C más menos raíz. Miren, muchachos, acá sería menos por menos más. Entonces sería 4C cuadrado más un C cuadrado, 5C cuadrado. Ahí está. Todo sobre 2. ¿Ya está? Entonces, esto sería igual. Menos C más menos. Acá sería C raíz de 5 sobre 2. ¿Verdad, chicos? Y con eso ya sacamos la respuesta. Obviamente que acá tenemos que coger el valor positivo, porque si tomamos el negativo, negativo con negativo saldría negativo y la capacitancia no puede ser negativa. Entonces, cogemos el valor positivo y me va a quedar C raíz de 5 menos C, todo sobre 2. Sacamos factor común C y nos va a quedar raíz de 5 menos 1, todo sobre 2. Listo, chicos. Y esta sería la respuesta para la pregunta número 85. ¿Ok? Listo, chicos. Bien. Y vamos a desarrollar finalmente la pregunta número 86. En la pregunta número 86 me dice una piedra atada a una cuerda gira uniformemente en un plano vertical. Gira uniformemente en un plano vertical. Si la diferencia entre la tensión máxima y la tensión mínima de la cuerda es igual a 5 newtons, ¿cuál es la masa de la piedra en kilogramos? Ojo, me piden la masa de la piedra en kilogramos. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Miren, chicos, acá hay un detalle. Dice que esto gira de forma o de manera uniforme. Quiere decir que acá estamos desarrollando un MCU. Y en el MCU la rapidez angular es constante. ¿Eso qué significa? Eso significa que nuestra fuerza centrípeta es constante. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Y como esto es constante, entonces la fuerza centrípeta es constante. ¿Eso qué tiene que ver? Quiere decir que la fuerza centrípeta aquí es igual a la fuerza centrípeta acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Ok? Listo. Por ejemplo, aquí. ¿Qué fuerzas actúan aquí? Aquí vamos a tener su peso, ¿ok? Que vendría a ser M por G. Hacemos un corte. Y acá, ¿quién va a estar? Aquí va a estar la tensión máxima. ¿Está bien? Y aplicando la segunda ley, que dice que la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta, la fuerza centrípeta es constante. ¿Cómo sacamos a la fuerza centrípeta? La fuerza centrípeta es las fuerzas que apuntan al centro menos las fuerzas opuestas al centro. La fuerza que apunta al centro aquí es la tensión máxima, menos la que es opuesta al centro es el peso. ¿Ok? Y lo mismo vamos a hacer en el punto más alto, donde la tensión es mínima. En este punto más alto, ¿qué voy a tener? Voy a tener el peso, que vendría a ser M por G, y obviamente también vamos a tener a la tensión de la cuerda. En este caso la tensión va a ser la tensión mínima. En el punto más alto la tensión es mínima. ¿Ok? Listo.
Y hacemos lo mismo, la fuerza centrípeta es las fuerzas que apuntan al centro. ¿Quién apunta al centro ahora? Las dos. Tensión mínima más M por G. ¿Listo? ¿Y ahora qué hacemos? Le damos esta forma. Mira, esto lo pasamos a restar y tendríamos que la tensión máxima menos la tensión mínima. Y esto pasa a sumar y sería 2 veces M por G. Pero G vale 10. ¿Ok, chicos? ¿Listo? Pero la tensión máxima menos la tensión mínima vale 5. Y acá sería 20. 20M. Simplificamos. Quinta 1, quinta 4. Entonces nos va a quedar, vas a dividir 1/4 de kilogramo. Pero 1/4 de kilogramo, o sea, 1 sobre 4 son 0,25 kilogramos. Y esa sería la masa. Por lo tanto, esto de acá es la respuesta. La masa vendría a ser 0,25 kilogramos. Esa sería la respuesta.